En las primeras horas de la noche en Asia, las noticias de un ataque por parte de Israel a Irán sacudieron las plazas financieras globales, comenzando por el mercado bursátil de Tokio. El índice Nikkei de Japón experimentó un desplome inicial del 3.4%, cerrando la sesión con una caída del 2.7%. Este temblor no se limitó a las acciones japonesas, afectó a sectores clave como el de los microprocesadores y las telecomunicaciones, con caídas que llegaron al 7% en empresas como Tokyo Electron, Screen Holdings y Lasertec. Paralelamente, el petróleo se disparó un 4%, llevando al crudo Brent a superar los $90 por barril. Yutara Miura, analista senior de Mizuho Securities, explicó que, aparentemente, las noticias del ataque israelí activaron un algoritmo que está programado para vender acciones y comprar petróleo, yenes y bonos, sobre todo en el mercado de futuros. Esta mecánica algorítmica amplificó la reacción de los mercados frente al conflicto geopolítico. Al llegar el viernes, las bolsas europeas abrieron con cautela, pero con pérdidas que rondaron el 1%. A medida que avanzaba la jornada, el nerviosismo latente se hacía más evidente, especialmente en la bolsa española, donde el IBEX cedió un 1.4%. Instituciones bancarias como Sabadell, Unicaja y BBVA mostraron descensos, al igual que compañías del sector turístico como IAG y Meliá Hotels, que veían cómo el aumento en el precio del petróleo podía afectar negativamente sus operaciones. Frankfurt y París también experimentaron caídas similares, un reflejo de una tendencia compartida en las grandes plazas europeas, incluyendo Londres y Milán. A pesar de que el petróleo se mantenía por debajo de los $90, la tensión se reflejaba en el mercado del oro, cuyo precio superaba los $2.400 por onza durante la madrugada, marcando un potencial nuevo máximo histórico. En este contexto de incertidumbre económica global, los mercados también estaban atentos a las implicaciones políticas del conflicto. Es un año electoral en Estados Unidos y el presidente Joe Biden se enfrenta al desafío de mantener bajos los precios de la gasolina, que han subido un 17% desde principio de año. En verano, el consumo de gasolina se dispara en Estados Unidos, exacerbando la situación. Esto explica en parte la decisión de Estados Unidos de no aplicar sanciones al sector petrolero de Irán, pese a las tensiones recientes, una estrategia que también busca evitar un mayor incremento en los precios del petróleo. Además, las medidas anunciadas por Estados Unidos y Gran Bretaña en respuesta al ataque de Irán a Israel afectaron a sectores como el de la fabricación de drones y el siderúrgico, pero deliberadamente dejaron fuera al sector petrolero, reflejando una política de contención económica más que de confrontación directa. Esta política podría tener implicaciones significativas tanto para las elecciones en Estados Unidos como para la estabilidad global, dependiendo de cómo evolucione el conflicto en los próximos meses. Mientras tanto, los mercados siguen mostrando su sensibilidad a cualquier desarrollo en este tenso panorama internacional. A medida que se desarrollaba la situación, los analistas y los inversores continuaban evaluando las posibles repercusiones a largo plazo de la escalada en las tensiones entre Israel e Irán. La situación era particularmente delicada debido a la importancia estratégica del petróleo en la economía mundial y la ubicación geográfica de ambos países en un área crítica para el transporte de energía. Los mercados financieros, ya sensibles a cualquier señal de inestabilidad, reaccionaban con volatilidad ante los desarrollos del conflicto. En Europa, los mercados intentaban equilibrar los riesgos geopolíticos con los datos económicos locales que mostraban una recuperación post-pandemia aún frágil. Los inversores se encontraban en una posición complicada, intentando decodificar las señales políticas y económicas que llegaban no solo desde Oriente Medio, sino también desde Estados Unidos y las principales economías europeas. Las repercusiones no se limitaban a los mercados financieros. Las tensiones también tenían un efecto directo en las políticas internas de los países involucrados, así como en sus alianzas internacionales. Por ejemplo, la relación entre Estados Unidos e Israel estaba siendo examinada bajo una nueva luz, mientras que las relaciones entre Irán y sus vecinos en el Medio Oriente también estaban sujetas a cambios rápidos y a menudo impredecibles. Dentro de este marco complejo, los líderes políticos buscaban manejar las expectativas tanto de sus ciudadanos como de sus aliados internacionales.
Joe Biden, en particular, se encontraba bajo una intensa presión para manejar esta crisis sin escalar la situación aún más, especialmente considerando las consecuencias económicas y políticas que un mal manejo podría tener sobre su campaña de reelección. A nivel global, las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea también se veían obligadas a responder. Estas entidades intentaban mediar y ofrecer soluciones diplomáticas para evitar una escalada mayor del conflicto que pudiera tener repercusiones devastadoras más allá de los mercados financieros, afectando la paz y la seguridad global. Mientras tanto, los mercados seguían siendo un barómetro de la confianza o la falta de ella en la capacidad de los líderes mundiales para manejar la situación. Las fluctuaciones en los precios del petróleo, los metales preciosos y las monedas reflejaban el nerviosismo y la especulación de los inversores sobre lo que el futuro podría deparar. En resumen, el conflicto entre Israel e Irán ponía de manifiesto la complejidad y la interconexión de la economía y la política globales. La manera en que se desarrollaran estos eventos no solo determinaría el futuro inmediato de las regiones directamente involucradas, sino que también tendría un impacto significativo en la estabilidad económica y política mundial. Los próximos meses serían críticos en la formación de este panorama, y todos los ojos estaban puestos en cómo las diversas piezas de este complejo puzzle geopolítico y económico se alinearían.